El noticiero para UAPI es presentado por la Cumbre de Líderes del Pacífico, 3, 4 y 5 de abril. Y orana korua ta'toa ete mau hua ai he aroha tumatu ke korua ta'toa ite mahana uonei iwa ai haka umainei ete fatum ta'toa e ora tuena irunga ite kainga mananei ko te pito te kainga. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del noticiero para UAPI. A continuación queremos mostrarles las noticias más relevantes que acontecieron en Rapa Nui durante el transcurso de esta semana. El lunes comenzamos la semana con la alerta por el aumento de casos de dengue en Rapa Nui, que habían aumentado a 17 en solo un par de días. Ya tenemos 17 casos confirmados con laboratorio, PCR o serología, que son las dos técnicas que se usan. Por lo tanto, ese es el número oficial de casos que tenemos a la fecha. Las personas enfermas están en un lugar y en ese lugar eventualmente pueden ser picados por mosquitos y esos mosquitos eventualmente pueden transmitir la enfermedad a otras personas que están sanas. El trabajo que hemos hecho en este momento ha sido, por un lado, investigar dónde están los casos epidemiológicamente y por otro lado, ir a controlar la cantidad de mosquitos que hay en los lugares donde están los enfermos. Y para que las personas sepan, usamos un perímetro de alrededor de 200 metros desde donde está el enfermo, porque este mosquito tiene la capacidad de volar 50 metros en general y máximo se ha visto que vuela hasta 200 metros. Ese mismo día les contamos sobre los ciclos de talleres de lactancia y maternidad del Hospital Hangaroa, que se realizan los días lunes a las 11:30 de la mañana. Bueno, yo soy madre primeriza, entonces no tengo mucho conocimiento y esto es un complemento y una ayuda que de verdad se agradece. Están muy buenos los talleres, yo de hecho vine el taller pasado y claro, era la única y ahora me gustó que se haya masificado y que haya asistido más gente. Y eso, como bienvenidas todas y está muy bueno, es muy necesario usar estos medios para que sigan apoyándonos. Este es mi primer taller y me gustó porque fue bastante participativo. La información estuvo súper acorde a la etapa en la que estoy porque hablaron incluso de la lactancia, entonces fue ideal haber venido a este taller, me encantó, estuvo súper bueno. Y se nos habló sobre la nutrición para nosotras, pero enfocado también en la lactancia y en lo que va a suceder después. El día martes comenzaron las fumigaciones masivas en Rapa Nui debido al aumento de casos de dengue. Una vez que uno mata las formas adultas, la fumigación no le hace efecto a los criaderos, es decir, no afecta ni a los huevos ni a las larvas. Eso significa que es muy importante que, ojalá antes, porque nosotros avisamos 24 horas antes de la fumigación, o por último después, la comunidad revise sus patios, dé vuelta los envases que tengan agua, los poco que tengan agua acumulada, los plásticos que hay en el patio, corten el pasto y así de esa manera nos ayudan a que nuevas formas adultas no eclosionen y no transformen nuevamente el problema. Porque después de la fumigación, pueden ser 3, 5 días, una semana, si hay criaderos activos, van a aparecer nuevamente formas adultas que pueden perpetuar el problema. Ese mismo día conocimos sobre el proyecto 5.000 corales para Rapa Nui. Hoy día presentamos nuestro proyecto llamado 5.000 corales para Rapa Nui, proyecto que busca restaurar específicamente el arrecife del Moai sumergido, que es un área en donde se ha visto fuertemente dañado por los barcos que fondean en la bahía. Entonces lo que nosotros buscamos es poder recuperar esos fragmentos de los corales rotos para ponerlos en unas estructuras de cultivo que luego de 10 meses o 12 meses aproximadamente van a crecer y los vamos a llevar de vuelta al lugar de donde pertenecen. Maugenúa entregó los horarios de invierno para el funcionamiento del parque, que será de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Y hola Tehuay, y hola querida comunidad. Hoy día queremos informarles de que a partir del 1 de abril volvemos al horario de invierno.
Esto significa que los sitios van a estar abriéndose como normalmente a las 9 de la mañana y cerrándose a las 6 de la tarde. Considerar que para los sitios más grandes, Oromo y Gran Uraku, la entrada son 45 minutos antes. Y para el cambio de horario también, que es el 6 de abril, sería Tongariki para la salida del sol a las 7 de la mañana. Así que por favor colaborar con este cambio para la temporada baja, para la temporada de invierno, y que sigamos trabajando en conjunto para un mejor Rapa Nui y el servicio hacia nuestros visitantes. El día miércoles, la ministra de Salud se refirió a la situación de Rapa Nui con los casos de dengue. Sí, hay casos confirmados de dengue autóctono en la isla de Pascua. Entiendo que eran 16 los que llevábamos el día de ayer. Eso es parte de que lamentablemente nosotros tenemos a la isla como un lugar donde ya hay una endemia de dengue, y cuando hay un aumento de la circulación en otros países puede haber el contagio de los mismos mosquitos que tenemos en la isla y que empiece la transmisión. Hay una serie de medidas que están predefinidas para el tema del dengue en la isla de Pascua, relacionadas con el control vectorial, tanto de las especies adultas, que se hace un abatimiento con pesticidas, como también el control de las larvas, a través del control que se hace en los lugares donde hay agua, como por ejemplo son las lagunas que hay en la isla, y también la educación a la población respecto al no mantener repositorios de agua donde se crían los mismos mosquitos. Recordemos que el mosquito, que es el Aedes aegypti, que transmite el dengue, es un mosquito que tiene un corto radio de vuelo, por lo tanto uno mismo cría al mosquito que lo contagia. Si las personas mantienen una cierta disciplina en el tema del agua, y además nosotros tenemos un abatimiento de los adultos, se puede controlar la enfermedad, porque sin mosquitos no hay dengue. Y ese mismo día, más de 100 voluntarios llegaron a Poique como parte del plan de reforestación de CONAF, que es parte del programa de cambio climático. Nuestra isla se está quedando un poco más mala porque hay mucha gente que ha quemado la mitad de la isla. Entonces, venir a plantar es una opción muy buena para así evitar que la isla se quede sin árboles y así hacer que la isla sea más bonita. Es solo eso. No es venir y hacerlo toda una persona. Lo pueden hacer muchas personas y eso sería mucho más rápido. El día jueves les contamos sobre la visita de alumnos de distintas partes del mundo como parte de un intercambio estudiantil que se está realizando en Rapa Nui. Hola, me llamo Yana, vengo de Bélgica, estoy aquí en Chile desde 7 meses y ahora estamos de vacaciones por una semana en la isla. Es como una experiencia que no vamos a olvidar porque queremos tanto venir aquí más que como otras partes de Chile, porque sabemos que es más difícil de entrar a la isla y ya no quiero irme más, quiero quedarme aquí y la experiencia es increíble. Si quieren viajar, que lo hagan, si tal vez esta sea una oportunidad de 1 millón, así que a darle. Y cerramos las noticias de la semana con la etapa de deliberación de la consulta indígena para la nueva legislación patrimonial, que se realizó durante 3 días en la isla. ¿Qué es el patrimonio? Era una palabra que el término sí, uno puede decir, ¡ay, qué patrimonio! Ya, pero el pueblo Rapa Nui lo tiene claro. ¿Qué es lo que es el patrimonio? Es todo. El idioma, el intangible, los muay, que es los tangibles. Mal dicho muay, pero bueno, no vamos a entrar en esa conversa. Entonces, era la consulta bien unificada con respecto a la definición. ¿Quién lo administra? Bueno, históricamente acá se ha manejado siempre la CAM, que es el Consejo Asesor de Monumentos, ¿vale? Ocupando esa figura, esa idea, nosotros llegamos a la deliberación de que ya no fuese el nombre CAM, sino que tuviera un nombre propio del pueblo Rapa Nui que signifique algo. Y obviamente potenciar y que no sea solamente asesor, que sea resolutivo con respecto a todo lo que es patrimonio. Te mau pukurangae i te horanei he vari tātou ki te koro paina kori, mo hakat ke atu e mātou ki koru a tātoa i te anga tātoa ena e anga mai ena i ira. Pe hei haktu wai i kona a pine e hea ha te hanga mo kori pa i roto. Te anga tātoa nei e te hua ai e hei hanga mo hakariwariwa i te ora o te tangata. I te ora aroto i te roa o te hakari, aroto i te roa o te kohane, e peira aroto i te roa o te roro e o te manau o te tangata.
Y vamos con la primera nota de esta semana. Los dejamos con el periodista Irdam Hey, quien nos mostrará las instalaciones de nuestro gimnasio municipal Coro Paina Cori y todos los arreglos que se han estado llevando a cabo en el último tiempo. Estamos en la cancha principal de Coro Paina Cori. A mis espaldas ustedes pueden ver lo que será el nuevo complejo deportivo del lugar, un espacio que está acomodado según los últimos estándares de calidad. Vamos a hacer un recorrido por los camarines interiores, la zona de la multicancha y todos los otros espacios que están finalizándose. Estamos actualmente en la etapa 1 de este proyecto y ya a pocos días de que finalice este trabajo. Actualmente estamos en etapa final, ya terminando los hormigones exteriores, terminando los últimos pisos ya que nos quedan de obra gruesa. Posterior a eso viene la limpieza, ya terminó instalación de artefactos y ya la obra estaría por culminar ya a finales de abril. La obra consiste principalmente en las graderías poniente y sur en esta primera etapa y contienen unos vestidores que sirven para esta multicancha nueva como para la cancha sintética. Y esos vestidores son en el fondo duchas de agua fría, caliente, vanitorios, tiene baño, obviamente para los dos equipos. Estamos pensando que son los camarines de un partido de fútbol o de un partido de básquetbol en esta nueva cancha donde estamos ahora. El estándar de la construcción está dentro de lo que se establece en el fondo, que lo establece la Cámara Chilena en la construcción. Finalizadas las obras de terminaciones en la etapa número 2, continúa la etapa número 3, donde van a trabajar en las galerías que están frente a la cancha. Todo este trabajo será licitado y podremos tener por lo pronto más información acerca de este gran trabajo que está realizando la municipalidad con el nuevo complejo deportivo Coro Paina Cori. Et mauma ohi e te horam nei he wana ngamai te mauta vanot kainga ko Coro Petero Edmunds Paua. Haka i te mai orunga i te koro nuiena ka het maiena i nei i kainga i te toru i te ha e te rima mahana o awa ena ka o maiena. Te ingoa o te koro nui nei he Cumbre de Líderes del Pacífico. Oire te mauhua aie ka hakara ngamai korua i te tawana ka wana ngamaiena orunga i te koro nui nui nei. Vamos con la entrevista con nuestro alcalde Pedro Edmunds Paua, quien nos contó sobre la Cumbre de Líderes del Pacífico que se desarrollará el 3, el 4 y el 5 de abril aquí en Rapa Nui. A continuación y en la siguiente nota, más detalles sobre este gran encuentro. ¿Cómo están? Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva entrevista de día domingo. Tenemos invitado esta vez al alcalde Pedro Edmunds Paua, que nos va a comentar todos los detalles de la Cumbre de Líderes del Pacífico. Muchas gracias, alcalde, por su tiempo, por estar con nosotros en esta entrevista en Mataute de Rapa Nui. Cuénteme, alcalde, ¿cuál es el principal objetivo que tiene esta Cumbre de Líderes del Pacífico? Bueno, lo que perseguimos aquí es a partir del encuentro en el evento paralelo que se hizo en Nueva York en junio del año pasado, cuando dimos cuenta de nuestro avance de los objetivos de sustentabilidad y del propio plan de la isla. El plan de desarrollo, el plan de sustentabilidad de Rapa Nui, que todos ustedes saben que se llama Plan Amor, porque coincide con 4 ejes principales que nos alienta a todos a trabajar para lograr ese propósito en una generación, en 2 décadas. En ese lugar nosotros dijimos de que vamos a convocar a los líderes del Pacífico para conocer de parte de ellos la realidad que viven las islas respecto a este flagelo del plástico, el micro y macroplástico. Cosa que a nosotros cada vez está perjudicando, está dañando nuestro entorno. De ahí nace esta propuesta que se ha tornado en nuestro propósito para presentarle al organismo de las Naciones Unidas, que hoy día está llevando un acuerdo mundial del plástico para que el mundo, el planeta, los países que están en las Naciones Unidas, que son todas, acuerden el fin del plástico. Entonces, lo que aquí en Rapa Nui se va a discutir, lo que en Rapa Nui se va a hablar, va a beneficiarnos, obviamente,
en las políticas internacionales, en las políticas que hoy día se está llevando en el mundo respecto a muchos temas, y en particular este tema que a Rapa Nui le está afectando enormemente en su medio ambiente marino, está poniendo en riesgo su cadena alimentaria y muchas otras cosas más. Entonces, yo creo que por ahí va la importancia de este encuentro. Alcalde, con esta cumbre se pretende firmar un acuerdo, el acuerdo de Rapa Nui. ¿Cuál es el alcance real que tienen estas firmas de documentos? Porque internacionalmente se firman muchos documentos, pero muchas veces quedan en una firma y no tienen impacto real. ¿Qué cree que va a pasar con este acuerdo de Rapa Nui? Bueno, hay que distinguir dos cosas. Uno es lo que la ciudadanía, el ciudadano, percibe inmediatamente en su entorno, en la calle, en las plazas, en lugares públicos donde participa, o en su propia casa a través de su ambiente. Esa es una cosa, que es lo inmediatez. Nosotros no estamos buscando lo inmediatez, lo que estamos buscando es que a largo plazo se consolide el resguardo y el respeto de nuestro medio ambiente. Y eso no es tarea de un día para otro para que lo veamos al tiro y vamos avanzando en la vida y hablemos de otra cosa. Eso hay que distinguir. Entonces, cuando uno habla de políticas generales y de cambios de hábito que lleva 60, 70, 100 años, como el caso del plástico, no es de un día para otro cambiarlo. Pero sí necesita que nosotros opinemos, sí es necesario saber qué piensa la isla y los habitantes de esa isla más aislada del planeta, que es el caso de Rapa Nui. ¿Qué piensa? ¿Cuál es su idea de lo que nos está pasando? Levantamos el dedo y le preguntamos al mundo, sugerimos. Bueno, eso es lo que estamos tratando aquí. Estamos intentando como una pequeña isla, muy pequeña, de decirle al mundo de que lo que tú en 100 años has creado pensando para el bien del planeta me está afectando a mí. Como el lugar más pristino, más aislado del planeta, donde no debería llegar estas cosas, está llegando y está perjudicando. En los años 90, cuando iniciábamos nuestras alcaldías, recogíamos un camión al año de macroplástico. Hoy día estamos recogiendo un camión a la semana de micro y macroplástico. Entonces, díganme ustedes, ¿en qué grado de alarma estamos nosotros? ¿Llamamos la atención? ¿Nos quedamos callados? ¿Decimos algo? Bueno, esta es una oportunidad de decir, esta es una oportunidad de participar, esta es una oportunidad de aportar también un granito de arena para que lo que se está decidiendo en el mundo tenga validez. También el mundo puede decir, oye, ¿sabes qué? En la extremidad de mi cuerpo, cuando a mí me afecta la diabetes 2, en la extremidad de mi cuerpo ya no lo siento, porque llegó al punto en que me afecta y por lo tanto me tengo que cortar la mano o el pie. Eso ya es grave. Bueno, esta es la extremidad del mundo. Rapa Nui es un extremo del mundo, es la isla más aislada del mundo. Y está llegando ahí ya lo que el mundo ha generado en todas estas décadas, pensando que es para el bien. Sí, porque ¿quién podría pensar en esta isla que el envase del yogur es dañino para mi salud? ¿Quién podría pensar que el pañal que yo le cambio a mi bebé todos los días es dañino para el mundo o para mí? ¿Quién podría pensar de que el envase que ahí viene el arroz, que a mí me gusta comerlo con un bistec, me va a dañar el mundo? ¿Quién podría pensar en eso? Pues es tipo de pensarlo. ¿Podríamos cambiar esos envases? Claro. ¿Podríamos generar otra manera de transitar nuestros productos básicos de alimentos? Claro. Pero la decisión hay que tomarla para que los fabricantes, para quienes los productores busquen otra manera de cuidar nuestro medio ambiente. Y nosotros creo que, en mi humilde opinión, como una pequeña isla, podría ser insignificante dentro del contexto mundial, 8.000 millones de habitantes,
somos apenas 8.000, o sea, el 0,001%. ¿Decirle algo? Yo creo que sí. Yo creo que la opinión de Rapa Nui vale mucho más que 0,01%. En esta cumbre van a venir líderes muy importantes de distintos lugares del Pacífico. ¿Qué pasa con las autoridades nacionales? Pues se ha hablado mucho acá en la isla de que viene el presidente Boric, el canciller, ministro de Relaciones Exteriores. ¿Vienen estas autoridades nacionales? Porque ya están confirmadas autoridades del Pacífico, de las islas. ¿Qué pasa con las autoridades nacionales? Bueno, esta convocatoria la estamos haciendo a las líderes y los líderes de las islas del Pacífico, no a los países. ¿Por qué hicimos eso? Porque queremos que desde las islas, una vez más, provoquemos en el hemiciclo de las Naciones Unidas un cambio profundo. Fíjese que el gran acuerdo del plástico, el primer acuerdo, nació de las islas. Curioso. Ahora, me gustaría muchísimo que en este encuentro pudiese acompañarnos nuestra autoridad nacional, porque hablaría muy bien de un país cohesionado, un país unido en un propósito. Sin embargo, no es mi propósito como alcalde convocar al presidente de la República. ¿Quién soy yo para convocar al presidente de la República? Menos a los ministros. Por amabilidad y por respeto y educación, evidentemente que nosotros cursamos invitaciones, no solamente al presidente y a los ministros, hemos cursado invitaciones a los expresidentes, porque haría bien para ellos mismos conocer de esta realidad de las islas, porque, digamos una cosa, las islas del Pacífico tampoco son islas como Rapa Nui, son países. Son países que tienen presencia en el hemiciclo. Son países que Chile a veces necesita el voto a favor para las pretensiones chilenas. Entonces yo, si fuese un mandatario chileno, yo mandaría a mis ministros o iría yo mismo para encantar a estos líderes del Pacífico en cuanto a que Chile tenga mayor presencia, al menos en el nombre, en esas islas, para cuando nosotros recurramos a su apoyo en el hemiciclo de las Naciones Unidas, podamos entonces nosotros contar con el respaldo y el apoyo de ellos. Particularmente cuando Chile hoy día está pretendiendo ser la Secretaría Ejecutiva de la Administración de los Mares No Jurisdiccionales del planeta en el Pacífico. Y están proponiendo que sea Valparaíso. Entonces, los líderes de esas islas del Pacífico, donde Chile tiene que ir a encantar, está preguntando qué es lo que es Valparaíso. ¿Por qué Valparaíso? Y sin embargo, ellos conocen Rapa Nui, porque Rapa Nui está dentro del Triángulo de la Polinesia, somos hermanos con esas islas. Entonces, yo creo que estratégicamente y políticamente hablando, es muy conveniente que el Estado de Chile, el gobierno en particular de Chile, tenga interés en esto. Sin embargo, esto está dentro de un contexto del MOU que firmé en el verano pasado con las Naciones Unidas. Nosotros acordamos trabajar las ODS con las Naciones Unidas. Y esta es la ODS número 14, tengo entendido que es la que estamos trabajando. Y varias otras ODS más. Está la ODS 17, que es Alianza. Hay una que es Basura Cero. Hay otra que es Justicia, hace justicia, que veamos. Entonces hay varias ODS que se cumplen con este compromiso y eso es lo que yo estoy llevando adelante. Yo estoy queriendo cumplir como su representante, como representante de Rapa Nui, con el compromiso adquirido con las agencias de las Naciones Unidas. Esa es mi prioridad. Si mi país y los representantes máximos de mi país quieran participar y que por lo demás están invitados, bien nos haría a todos. Pero si no quieren participar, bien nos haría a todos también. Alcalde, esta cumbre va a ser transmitida por el canal Mateo de Rapa Nui, va a ser transmitida por el canal de YouTube a todo el mundo.
¿De qué manera puede participar la comunidad que está acá en la isla? Que es muy importante también su participación. Bueno, sabemos que en estos encuentros los espacios no da para que participemos todos. A mí me encantaría que pudiéramos participar los 10.000 habitantes y más, los visitantes también, tipo Tapati y Rapa Nui, pero no es posible. O sea, seamos conscientes y pragmáticos en decir de que este tipo de evento, de convocatoria, debe ser acotado, primero para que el diálogo pueda ser fructífero y podamos llegar rápidamente a una resolución. Segundo, los costos son muy altos para convocar a masividad. Me habría encantado muchísimo la participación masiva de la comunidad, pero no es posible. Y por último, el espacio donde vamos a hacer no da más para 300 personas. No está el espacio, no están las condiciones en la isla como para convocar tipo Casa de Piedra o Espacio Riesgo en Santiago o en alguna parte en el continente. No da esos espacios acá para convocar a tanta gente. Sin embargo, tú lo has dicho muy bien, la comunidad va a participar a través de los medios Matao Te Rapa Nui, Radio Manuquena, Radio ADN, YouTube y toda la multiplataforma que hemos creado y que se ha creado para esos efectos, así que va a tener una participación también la comunidad, va a poder escuchar, va a poder ver todo lo que se va a discutir y todo lo que se va a versar en ese lugar. Estamos más o menos justo en el tiempo. Me gustaría si le puede dar un mensaje a la comunidad, porque va a haber muchos visitantes, van a venir muchos líderes de Islas del Pacífico, son más de 100 invitados. ¿Qué le podría decir a la comunidad para cómo enfrentar estos días donde va a haber mucha gente dando vuelta por la isla? Va a estar toda la atención centrada ahí en la aldea educativa. Su mensaje para la comunidad para estos días 3, 4 y 5 de abril. En realidad, comunidad mía, nosotros estamos invitando a 100 personas. Son 100 personas las que vienen. Hay dentro de ella mucha gente de mucha relevancia a nivel mundial. Son autoridades en su materia. Y mi recomendación es ni siquiera es una recomendación, es un recordatorio de que somos un pueblo amistoso, somos amigables, siempre damos la bienvenida a todo el mundo y que cualquier visitante en nuestra casa es tratado como tal, como un huésped de la mayor relevancia, como siempre nos lo ha demostrado nuestra cultura. Así que más que recomendarle hacer algo, solo recordarle que tal como es un huésped o uno mismo cuando visita la casa de alguien y se merece el buen trato, así debemos ser con todos nuestros invitados. Yo no entendería, yo no podría comprender hoy día, al siglo XXI, con toda la educación que tiene mi pueblo y el nivel en que se maneja, yo no comprendría una posición antagónica o violentar a un huésped. Así que yo lo que le pido es que pongámonos a la altura que somos. Nada que recordar, solo acuérdese de que somos una cultura amigable, amistosa y que nos gusta a los huéspedes. Atendámoslo como tal. Muchas gracias por su tiempo, alcalde. Desearle todo el éxito en esta cumbre de líderes del Pacífico, que salga todo bien y que este mensaje lo escuche la mayor cantidad de personas en el mundo. Ustedes también muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva entrevista del domingo. Toda la información de la cumbre de líderes del Pacífico la pueden encontrar, como ya les decía el alcalde, en nuestro canal Matao Te Rapa Nui y Radio Manuquena. Sigan nuestras redes sociales, ahí va a estar toda la información para ustedes, la comunidad. Que estén muy bien, buenas noches. Komau ate parau api o te tapati nei. E maururu haka o matou ke korua ta atoa e te mauhua ai e, o korua mata ita i mai, o korua hokorua mai. He haka mana u haka o atu ke korua ta atoa penei e, mai i te mahana monire ki te mahana pai. Hora hoe e riwa no korua muhaka rongo i te parau api ta atoa, aroto i te waha o te radio Manuquena. Peira ana, pauro te mahana, hora iwa o te po e riwa no tako a korua mo mata i te parau api aroto i te Matao Te Rapa Nui. Muchas gracias. Hemos dado y finalizado el noticiero Parau Api.
queremos recordarles que de lunes a viernes a las 1 de la tarde podrán escuchar a través de la radio Manuquena todas las noticias que se han desarrollado durante la semana. Y también de lunes a viernes a las 9 de la noche podrán ver el noticiero Parau Api a través del canal Matao Terapanui y Orana Tato e Maururu.